tan maravilloso esto de poder vivir en el reino, ¿verdad? Hola. Es maravilloso vivir en el reino, porque el reino de Dios no solo es un reino inconmovible, no solamente es un reino que no pasará jamás, pero es un reino que contiene todo lo sobrenatural y maravilloso que lo natural, el reino natural no tiene. Amén. Están súper felices por eso. Rebosan de alegría por eso. ¿Sabe por qué no rebosa de alegría? Porque no entienden ni papa lo que estoy diciendo. Tradicionalmente, cuando pensamos en, por ejemplo, quitar el temor, hasta donde llegamos de entender, llegamos a entender que Dios puede liberarnos, ¿verdad? A través de una liberación. Es decir, espíritu inmundo de temor, sal fuera, ¿no? Y hasta ahí nos llega la cuerda. Porque hasta ahí fuimos educados. ¿Hace mucho calor? ¿Sí? ¿Puede bajar un poquito, por favor? Gracias. Hasta ahí fuimos educados. Eso es lo que entendemos, ¿verdad? Van a sacar el temor y va a ser seguramente algo violento. Seguramente necesita una unción, ¿no? Un montón de, ¿no?, cosas que pasen, ¿no? Y a veces la gente me pregunta, oiga, ¿y si no me desmayé, ¿no? O no me pasó nada así de, ¿no? ¿Quiere decir que no me pasó nada? ¿No? Porque tenemos en nuestra mente un entendimiento, ¿verdad? Que si bien es verdadero, pero no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque las revelaciones son progresivas. Y en la medida que vamos entrando y adentrándonos y entendiendo dimensiones nuevas del reino de los cielos, del reino de Dios, esas revelaciones van cambiando, van creciendo, ¿me entiendes? La palabra habla de 3 fases para conocer el reino. Dice primero, en el libro de Juan, dice primero, podemos ver el reino. Segundo, podemos entrar al reino. Esa es otra dimensión, ¿no? Y tercero, podemos heredar el reino. Amén. Son 3 niveles distintos, ¿no? Para poder heredar, para que algo pueda yo entrar a ese nivel de herencia, tengo que haberlo visto, ¿verdad? Hola. Dios está trayendo una revelación nueva y maravillosa de tantas cosas que no conocía. Tantas cosas maravillosas que el Señor tiene aún ahí en ese lugar donde tenemos que seguir viendo, seguir entrando y seguir heredando, ¿no? Son cosas maravillosas. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré, ¿qué dice? Cosas grandes y ocultas. Ocultas, ¿por qué han estado ocultas? Porque hay un tiempo para todo. Y nosotros somos los que estamos viviendo en el tiempo de la completación de los tiempos. ¿Me entiende? Estamos viviendo en el tiempo de la completación de los tiempos. Entonces nosotros somos los que podemos clamar a Él, ¿verdad? Y Él nos va a mostrar, porque Él dice que por su Espíritu Él vino a revelar a la iglesia, ¿no? Pero esto se dice, clama, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede uno clamar por algo? Cuando lo empieza a ver.
¿no? Cuando empiezas a ver, oye, esto está disponible, ¿no? Esta vacante está vacía, ¿no? No puede ser, este préstamo está dispuesto, ¿no? Yo le decía ayer que me están llamando de los bancos, no sé si a todos les pasa, pero tiene un préstamo aprobado por 4 millones de pesos. Solo diga sí. Es que no, gracias, no necesito un préstamo, ¿no? Pero acá tenemos préstamos aprobados por el Señor, por mucho, ¿no? Cheques en blanco, por mucho. Lo que necesitamos es ir y decir, aquí estoy, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Ni siquiera dice, quizás, depende de lo que me pidas. Dice, te enseñaré. O sea, es una cosa drástica del Señor. Si tú lo haces, si tú clamas, yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. O sea, esos misterios que han estado escondidos, ¿no? Han estado escondidos. Dios sabe por qué razones, ¿no? Pero Dios quiere traernos a una madurez, a una adultez. Y nos enseña, hoy día me enseñó a mí. Mientras estábamos acá, empezó a enseñarme, porque empecé a ver, un poquito antes que la Anita empezara a cantar del agua, empecé a ver que habían cosas atascadas en nosotros, dentro de nosotros, a causa del temor. Y luego empecé a ver esas aguas, pero empecé a ver las aguas, y en las aguas empecé a mirar bien, y habían cosas adentro. No sé cómo explicarlo, pero dentro del agua es como si pudiera ver en diferentes dimensiones el agua, como si pudiera ver su sustancia, ¿no? Y adentro del agua habían cosas luminosas como unos espejitos, ¿no? Habían cosas de formas, ¿no? Y empecé a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y esas cosas entraban en nosotros, ¿no? Y pasaban porque el agua nos envolvía por todos lados. Era una cosa que generaba como unos impulsos eléctricos, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Entonces, esas aguas empezaban a conectar. Luego vino la pastora Lorena y me empezó a decir lo que veía ellos. Exactamente. Empezaban a conectar, ¿no? Dentro de nosotros. Y toda la adoración hoy día, ¿se grabó la adoración? Gloria a Dios. Así que hoy día esta palabra la vamos a juntar con la adoración para que puedan llevarse las dos cosas, porque están íntimamente relacionados lo que voy a compartir con la adoración. Y de repente empecé a pensar, mira, Pamela, ¿qué formas tiene el Espíritu Santo para tratar esto del temor de formas completamente distintas a las que estábamos acostumbrados? Entonces, porque el martes vamos a tener una intercesión en el Espíritu para poder ver lo que vamos a hacer el miércoles, y el miércoles seguramente otra. Todas las intercesiones han sido maravillosas, ¿verdad? Todas las administraciones, ¿verdad? Hemos sido maravillosamente ministrados por el Espíritu Dios, liberados, sanados, restaurados. Tenemos tantos testimonios y esta va a ser maravillosa, ¿no? Pero en todas las cosas, ¿no? Uno siempre tiende a irse por lo que conoce, ¿no? Y eso es lo maravilloso del reino de Dios, del Espíritu Santo, que nos lleva a dimensiones no conocidas. Yo decía, ¿cómo puede, precioso Espíritu Santo, maravilloso, que no nos esperó hasta el miércoles? ¿Verdad? Uno tiene como el miércoles, día de administración. Bueno, él vino el domingo antes, ¿no? Y empezó. Pero uno tiene estructura, ¿no? Y empieza a actuar. Mira cómo no nos esperó hasta el miércoles, ¿no? Ahora uno tiene dos posibilidades. O deja al Espíritu Santo fluir. Por eso les pedí que tomaran asiento y que siguiéramos con esto, porque no quería interrumpir. O lo corta y probablemente el miércoles no habríamos visto ni nada. Pero precioso que vino
y dejó que estas aguas entraran en nosotros. Ahora, pasaron cosas muy grandes, por eso quiero que después puedan llevarse esta adoración y juntarla con lo que vamos a hablar. Los sonidos, el temor, es el portero de todo. ¿Qué significa esto? El temor es la puerta que introduce otros espíritus. ¿Entiende? Y el sonido es uno de los mayores porteros del temor. Los sonidos. Piensen en una película sin sonido. Piensen en una película de terror sin sonido. Lucifer, dice la palabra, que en él fueron creados todos los instrumentos. ¿Dónde está eso? Lo vamos a buscar. Dice en el versículo 13, está hablando de Lucifer antes de su caída a la tierra, o mejor dicho, de su empujada a la tierra. Dice en Edén, cuando fue empujado a la tierra, también le fue cambiado su nombre. De ser llamado Lucero, ¿no? Cambió su nombre. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. No era nada de feo. Así que si usted está esperando que solamente se asocie lo feo y lo horrible, ¿no? Sepa que también sabe vestirse como un ángel de luz. Y sabe presentarse bonito. Porque fue creado bonito. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados. Y en la versión esta dice, para ti en el día de tu creación. Pero en la versión original dice, fueron preparados en ti. Es decir, en Él fueron creados los sonidos. Cuando Él empezó, cuando Él fue empujado a la tierra, ¿no? Su ministerio no cambió. Por eso hay una conexión tan fuerte, porque el hombre fue hecho con ese diseño de adorador, ¿no? Y Lucifer era el lucero de la adoración, él manda más de la adoración. Él sabe, fue creado con todo lo que necesitaba. No era como mis amigos acá que tocan un instrumento. Él era todos los instrumentos. Gran diferencia. De él emanaba, ¿no? Sonidos. Él es un experto en sonidos. Él sabe lo que los sonidos despiertan y las conexiones de los sonidos. La Anita está haciendo un estudio de sonidos para compartirnos, ¿verdad? Gloria a Dios, esperamos ese día. Porque tan poco sabe la iglesia de lo que nos fue heredado en el reino. Sabe la nueva era, saben los brujos, ¿verdad? Saben los espiritistas. Todo el mundo sabe sobre sonidos, ¿o no? Se manejan súper bien. Saben exactamente, ¿no? Todas las culturas demoníacas saben exactamente qué sonido hacer para despertar cosas en la gente. O para callar cosas, para sanar. Saben qué tipo de sonido, ¿no? Saben, se manejan, ¿no? Sin embargo, la iglesia, amén, como corderito, ¿no? Entonces el tiempo de los corderitos se acabó.
Ahora viene el tiempo de los leones. Amén. Entonces, qué maravilloso cómo el Señor empezó esta mañana a través de los sonidos, ¿no? a expandir, a llevarnos sus aguas. Esas aguas, yo empecé a sentir cómo ese sonido empezaba a surgir. Y la palabra del Señor hoy día en el canto, ¿no? Era que ese sonido empezaba a salir desde dentro de nosotros, ¿no? Cuando decía, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esos ríos de agua viva, a veces uno no se imagina nada, ¿no? ¿Qué significan esos ríos? Esos ríos empezaron a hacer sonidos que salían de nosotros. Y lo increíble de este sonido, increíble, no debo decir eso, ¿no? Lo tremendo de esto, ¿no? Me castigo. Lo tremendo de esto es que esos sonidos empezaban a hacer, ¿cómo le explico? A levantarse dentro de nosotros y a hacer callar los sonidos del infierno que se levantan en nosotros también. ¿A qué le llamo sonidos del infierno? Yo podía ver los sonidos de los doctores, las palabras, ¿no? Las palabras que paralizan, las palabras son sonidos, ¿no? Las palabras que se han dicho, que te han dicho, ¿no? De incredulidad, las palabras que te han atado, ¿verdad? En tu identidad, las palabras que han soltado, ¿no? Sobre ti, ataduras, ¿no? Las palabras o las conclusiones de otra gente sobre quién tú eres y quién no eres, ¿no? Todo lo que ha despertado el temor, ¿no? Yo veía como ese sonido empezaba a ser superior. Ese sonido, por eso decía que empezaba a soltarse de nosotros. Pero la otra cosa que pasaba era que ese sonido empezaba a manifestarse fuera de nosotros y empezaba a hacernos conocidos. Ese sonido nos hacía conocidos en el mundo de las tinieblas. No sé si me explico. Ese sonido que salía de nosotros cuando estaba cantando, empezaba a subir y a bajar y nos envolvía de tal modo que las tinieblas podían oírlo y reconocer una autoridad en nosotros. Esos sonidos empezaban a ser alrededor de nosotros como un cerco. Por eso le digo, qué tremendo, ¿no? Si me hubiese preguntado ayer si esto era como el Señor iba a empezar a tratarlo del temor, empezar, ya empezó hace rato. No estamos viendo esto hace un buen rato, ¿no? Ya nos ha ministrado. Algunos ya han sido liberados, ¿verdad? Bastante liberados. Pero qué tremendo las formas que tiene el Señor de hacer las cosas. Por eso les digo, nuestras estructuras, ¿no? De que va a salir espíritu, sal, espíritu de temor, sal, no fuera. No. Esa es una forma. Pero el Señor tiene tantas formas, ¿no? Entonces acuérdese que ese sonido, el Señor le dio un sonido que hace espantar a las tinieblas. Amén. ¿Cuándo tenemos que usar ¿me entienden bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me puedes dar un poco más de retorno aquí? ¿Cuándo tenemos que usar este sonido? Cuando viene el peligro, cuando nos vemos confrontados a situaciones donde nosotros vemos que nuestra fe está siendo contaminada por el temor, cuando nos vemos confrontados a situaciones de temor, ¿no? Tenemos que empezar a hacer que ese sonido empiece a subir, ¿no? ¿Está acá? Dígame. ¿Lo entiende? Amén. Tiene que empezar a agarrar esto. Porque estas herramientas son parte de las armas de nuestra milicia,
¿no? Cuando hablamos de las armas, y yo me incluyo, ¿no? Porque cuando el Señor empezó todo esto profético en mí, me dijo, te voy a dar armas que tú no conoces. Y yo decía, ¿qué armas yo no conozco? Si las conozco todas. ¿No? El arma de la luz, el arma del amor, la espada, la sangre, ¿no? Pero mira cantidad de armas que no conocemos. El arma de los sonidos, ¿no? Sonidos que hacen huir violentamente a las tinieblas de nosotros, porque son un sonido mayor. ¿Amén? Entonces tienes que empezar a usarlo. Después, el Señor nos llevó a lugares. Hay lugares. ¿Alguien vio esa caracola? Entró a esa caracola. Esos son lugares celestiales. Hay lugares celestiales donde el Señor nos esconde del temor. Hay muchos lugares celestiales donde el Señor nos esconde y podemos ir y correr. O sea, tiene que sacarse de su cabeza que lo que vivimos en los tiempos de adoración, en los tiempos de ministración, solamente queda aquí, entre las cuatro paredes. Todo lo que vivimos es para que podamos aplicarlo continuamente en nuestras vidas. Esos lugares son lugares donde podemos correr continuamente en nuestras vidas. Vamos a darles un reporte maravilloso de mi salud en un momento más. Pero cada vez que nos enfrentamos, el otro día fui al médico, ¿no? Y siempre es para todos, ¿no? Una cosa, disculpe, doctora, ¿no? No digo que los médicos me metan susto, pero sí, ¿no? Uno tiene que aprender a reconocer los terrenos donde pisa medio débil, ¿no? Porque si va, no, una cosa es ir confiado como el león, ¿no? Bien armado, y la otra cosa es andar medio, ¿no? Y que se te venga todo encima, ¿no? Entonces cuando voy al médico tengo que ir armada hasta los dientes, ¿no? Porque es un área que confronta mi fe, ¿no? Y no puedo entrar ahí como, ay, llegué, ¿no? Porque se me viene la ráfaga de terror encima, ¿no? Todo ahí suelta temor. Pero hay lugares donde nos podemos esconder. Hay lugares que el Señor tiene establecidos, lugares celestiales donde podemos entrar. Por eso nuestra posición frente al temor nunca puede ser una posición pasiva. Nunca puede ser una posición de, bueno, aquí estoy, ¿no? Porque el temor se introduce de formas violentas. El temor siempre es violento. Entra, ¡ta! ¿No? Hay un trauma, entra, ¡ta! ¿No? En el momento que no lo esperas, ¿no? Con una palabra que no esperas, con un hecho, alguien entra o hace algo o te ves confrontado a algo, algo pasó que entra, ¡ta! ¿No? Te golpea, ¿no? El temor siempre entra y golpea con fuerza. Entonces nosotros no podemos tener una actitud pasiva. No es como otras cosas que son, uno las puede tomar más o menos, ¿no? El temor siempre exige una confrontación de nuestra parte, una postura de violencia, ¿no? La palabra dice, no, que tenemos que ser violentos, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? La lucha con el temor es de las luchas más grandes que tenemos que dar, porque es de las primeras cosas. Espérame. Lo primero que se introdujo luego del pecado con Adán fue el temor. ¿Se acuerda?
¿Qué es lo que pasó? Ajá. Tuve miedo. Tuve miedo. Tuve miedo y me escondí, le dice. Mire qué interesante esto. Versículo 8 de Génesis 3 dice: escucharon, está hablando Adán y Eva, el sonido del Señor caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El Señor tiene un sonido cuando camina. ¿Será que ese sonido, gloria a Dios, será que ese sonido, le pregunto, doctora, el sonido, gloria a Dios, del Señor caminando en nosotros, podría ser que forme una huella anémica dentro de nosotros mayor que la que estableció el temor? El temor deja dentro de nosotros una huella, ¿no? Es igual que una huella, ¿no? Y está siempre ahí, y cada vez que viene de nuevo el temor, entra por esa huella y se acuerda, ¿no? Todo nuestro ser de cómo fueron esas experiencias, ¿no? Eso está marcado, queda marcado. Solo la sangre del Cordero puede borrar eso. Y un sonido mayor. Gloria a Dios. ¡Ja! El sonido del Señor caminando en nosotros. La huella del sonido puede poner su mano aquí, ¿verdad? Aquí. La amígdala ¿está dónde? Acá. No la amígdala de acá, me sé cómo va a estar acá. No. Ahí sí que se echa lo, pastora. No. Si la amígdala está acá, ¿cómo va a estar aquí? No. Ahí ya se pasó de profético a errático. No. La amígdala de la huella anémica está aquí. Cierra sus ojos un momento. Padre, nos adentramos en la herencia que tú estableciste para tus hijos. Y te pedimos que en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa del Cordero, esas huellas anémicas de temor que fueron establecidas en nosotros, comiencen ahora a desaparecer cuando la huella del sonido del Señor aparece fuertemente ahora y establece un sonido mayor que el del temor. Declaramos que es así en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Escucharon el sonido del Señor caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de los árboles del jardín. ¿Quién le enseñó a esconderse? El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Uy.
entró otra fuente dentro de Adán, dentro de Eva. Se desconectó de una fuente y se conectó a otra fuente. Nosotros tenemos que desconectarnos de la fuente, del origen, ¿no? Y conectarnos con la fuente de Jesucristo el Rey, ¿no? Y del reino de los cielos. Tiene que haber una desconexión. Por eso todas estas ministraciones, estos tiempos, ¿verdad? Son porque el Señor quiere reconectarnos, ¿no? Volver a conectarnos a las fuentes originales, ¿no? Porque ese fue nuestro diseño original, ¿no? Pero este temor fue lo que entró inmediatamente después de haberse desconectado, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo, más tiempo como espíritu, ¿verdad? De temor, tiene más tiempo que nada, ¿no? Ahí se gestó, en el momento que Adán pecó, se gestó una ley en el universo, una nueva ley, la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Empezó en ese momento lo que el libro de Romanos dice, ¿no? Que hay otra ley, ¿no? La ley que empezó con el pecado y termina con la muerte. Y entre medio vemos todas las maldiciones, todos los temores, todo lo que vemos, ¿no? Toda la inmundicia, ¿no? Entre el pecado y la muerte. Todo conduce hacia la muerte. El temor, ¿no? Es el portero hacia la muerte. Y siempre es una experiencia violenta. En el mundo espiritual, lo que tiene más tiempo tiene un valor mucho más grande. Por eso que es tan importante cuando vemos cosas territoriales ir a los orígenes, ¿no? Porque las cosas se gestan, ¿no? De una forma en los orígenes. O sea, tenemos que estudiar, por ejemplo, ver cosas de historia cuando estamos estudiando una ciudad, ¿no? Tenemos que volver a los orígenes, cómo fue fundada, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahí se establecieron cosas, ¿no? Que lo que vemos ahora es solamente la consecuencia, ¿no? ¿Qué se gestó en nosotros y cuándo se gestaron? ¿No? El temor por eso tiene un poder tan grande, el temor. Por eso cuesta tanto, ¿no? Ir sacándonos el temor. Parece que fuera tan difícil, tan en contra, ¿no? Por eso que el temor tiene que batallarse en nosotros desde lo más profundo de nosotros. ¿Me entienden? Podemos de alguna forma ministrar el temor desde afuera, pero solamente de alguna forma, porque la verdadera libertad tiene que venir de adentro. Se ministra desde lo más profundo. Por eso necesitamos ser muy honestos, ¿no? Yo conozco gente que dice, no, yo estoy perfectamente sano, no tengo nada, en el nombre de Jesús camino sin temor. Mentiroso, ¿no? Ideal sería, pero es una lucha día a día, ¿no? No tenemos que avergonzarnos. Lo que tenemos que hacer es tomar una posición, ¿no? Una posición de violencia, ¿no? De pararme. O sea, no voy a aguantar, porque el temor, si lo dejamos, va a robarnos todo. Todo. O sea, el temor es el portero a la muerte. Si no, piense en todo lo que hay en usted que no ha sido a causa del temor. Todos los planes, todos los anhelos, todas las finanzas, todas las vacaciones, todo lo que ha sido, lo que no ha sido a causa del temor. Porque tuve miedo y me escondí. Se batalla desde lo más afuera, desde lo más adentro, de nosotros. ¿Puede buscar, por favor, el Salmo 34:4? Dice el Salmo de David: busqué al Señor y Él me respondió
y me libró de todos mis temores. ¿Lo puede decir fuerte? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Pues dígalo de nuevo. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Él me libró de todos mis temores. Quiere decir que es posible que podamos llegar a ser libres de todos los temores. Yo creo que es así. No estoy libre ahora, pero creo que si le hincamos el diente, ¿no?, el Señor nos va a librar. Nos va a librar. Porque una generación que no camina en temor es una generación que camina en fe. Y una generación que camina en fe es una generación que agrada a Dios. Porque la palabra dice que la fe agrada a Dios, ¿no? Y yo creo que Dios quiere agradarse de nosotros, ¿no? Y quiere poder decir, este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿no? Pero no puede decir, este es mi hijo amado que es desobediente porque es incrédulo. ¿Me entiendes? ¿No? Y es incrédulo, ¿por qué? Porque el temor tapa la fe. El temor anula la fe. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que hice es mantenerme lejos del hospital. Porque tengo que reconocer que el hecho de estar en ese ambiente atoraba mi fe, ¿no? Anulaba mi fe, ¿no? De hecho, el año pasado, cuando tuvimos el Congreso de la Familia, ¿se acuerdan? ¿Pasado o antepasado? Estábamos con mi amiga Katy, que viene ahí. Estábamos adentro en una sala y yo le pedí que leyera esa palabra de que el Señor nos libra, ¿verdad?, a todos los que estaban atados a la muerte a causa del temor. Y ella estaba leyéndole y yo empecé a ver que de mis orejas, de mis oídos, empezaba a salir como un humo negro, así, pero como una locomotora fuerte, así salía mucho humo de las orejas. Y yo sé, ¿qué es eso?, ¿no? Y el Señor me dijo, eso son las palabras que trajeron temor, terror a tu vida, ¿no? Y salía así, como parecía locomotora de alto voltaje, ¿no? Muchas, ¿no? Y después empezaba a salir de mis poros, de mi piel, ese mismo humo negro, ¿no? Miedos, terrores que entraron, quién sabe cómo, ¿no? Yo sé algunas cosas, pero no todas, ¿no? Pero necesitamos ser honestos y decir, yo necesito, ¿no?, ser liberado del Señor. Y el Señor empieza a darnos estas herramientas para poder llevarnos a niveles nuevos de fe, ¿no? Porque esa fe nos va a hacer ganar grandes batallas. Ahora, si ustedes piensan en David, ¿no?, antes de las grandes batallas físicas que lo consagraron como un gran guerrero, tuvo que vencer sus temores, ¿no? Él era, vamos a ver las palabras que hablan de terrorismo, pero el temor es una forma, o se introduce como una forma de terrorismo. De hecho, si usted piensa en el ataque a las Torres Gemelas, ¿qué fue lo que estableció? Terror. Desde ahí, toda la tierra, todas las naciones cambiaron completamente su forma de vida y agarraron ese espíritu de terror que soltó el 11 de septiembre. Cambió la forma de vida de las naciones. David tuvo que aprender a combatir y a ganar a los gigantes, ¿se acuerdan? En lo natural, antes de ser ungido rey, antes de ser a cargo de todos los ejércitos de todos, él peleó su batalla, ¿no? En lo natural, primero, aprendió a luchar, ¿no? Necesitamos aprender a vencer. Cada vez que vencemos algo, eso nos lleva a un nivel de autoridad nuevo. Eso nos lleva a un nivel más alto de victoria,
¿no? Eso nos da victoria sobre las cosas pasadas, ¿no? Por eso cuando veía es que estos sonidos, ¿verdad?, que salían de nosotros, ese sonido nos hacía, literalmente hacía que huyeran los principados de temor alrededor de nosotros, ¿no? Eso es verdad. Cuando nosotros aprendemos a pararnos en ese lugar, ¿no? Porque el terrorismo, el diccionario dice que el terrorismo es el uso planeado y organizado del temor como arma. Antes de poder ganar David esas tremendas batallas que ganó, tuvo que luchar contra el terrorismo en su alma. Así como nosotros tenemos que aprender a luchar como el terrorismo. Es el uso planeado y organizado del temor como arma. La meta del terrorismo es aterrar, asustar o causar pánico y llevar a la persona al punto que no pueda resistir. ¿Se ha visto en esa posición? Hola, ¿está aquí? Hola. Diga algo, amén. ¿Se ha visto en esa posición? ¿Qué hace uno cuando no puede resistir? ¿Se paraliza? ¿Qué más? ¿Se esconde? ¿No? O simplemente se da por vencido. Y los más espirituales dicen, ¿será la voluntad de Dios que yo no tenga esto? ¿No? Esto no era para mí, ¿no? La verdad es que sí era para ti, ¿no? En el Apocalipsis, la palabra dice que los cobardes no entrarán en el reino. Hola. ¿Será que esto es algo importante para aprender a vencer acá? ¿No? Porque dice que no entrarán. Léalo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que dejar de ser cobardes para empezar a ser gente de fe. Amén. Y tiene que empezar con una actitud, ¿no? De poder resistir. O sea, cuando yo me suelto así ya, acepto. Por eso yo les decía la otra vez, cuando nos dan un diagnóstico médico o cuando veíamos la semana pasada en el discipulado, ¿no? No tendrás temor de malas noticias. O sea, ¿cuántos tenían temor de malas noticias? O sea, es algo inherente, ¿no? Pero tenemos que luchar, tenemos que ser capaces de ver, oye, yo sí, ¿no? Yo tengo temor, ¿no? Entonces, pero no puedo seguir teniendo temor. Hola. Porque necesito empezar a vivir en un nivel superior, ¿no? Entonces yo necesito empezar a ver y ser honesta, empezar, Señor, yo esto no quiero, ¿no? No quiero seguir viviendo en estos niveles de temor, ¿no? Porque son mentirosos, ¿no? Es el padre de toda mentira, el que te dice, no vas a poder esto, ¿no? Ya no hay trabajos para tu edad, ¿no? Ya no puedes hacer esto porque ya pasó mucho tiempo. Ya se te pasó el tiempo. ¿Qué tiempo ni nada? Dios es el Dios de los tiempos. No se ha pasado ningún tiempo, ¿no? No es que no puedes estudiar, no es que no puedes tener tu casa, no es que no puedes hacer esto, no es que no puedes hacer... Sí, padre de toda mentira, ¿no? Pero ¿cómo sueltas? Dice, el uso planeado y organizado del temor como arma. Él sabe cómo soltar temor y hacer que nosotros, ¿no? Un, dos, tres, momia, ¿no? Y agarramos lo que nos suelta, ¿no? Entonces tenemos que aprender a tener nuestro espíritu abierto y a ver, ¿no? Cuándo vienen antes para poder pararlos, idealmente, ¿no? Pero después, en el caso que haya pasado, ¿no? Alguna cosa fuerte, poder sacarnos inmediatamente eso, desconectarnos, ¿no? No dejar que siga. ¿Me entiendes? O sea, no podemos tomar esto con una posición pasiva. Tenemos que tomar una posición activa. Opresión, según el diccionario, es quitar lo que la persona tiene por terror o fuerza.
¿Cuántos han sentido esos espíritus de opresión venir a ustedes en la noche, en la mañana, verdad? Cuando estás despertando, ¿no? Espíritus, cuando te vas a dormir, ¿no? Hay horas donde las tinieblas lanzan estos espíritus de opresión. ¿Lo has sentido? ¿Verdad? Y de repente se ve como si se cayó la casa encima. ¿No? ¿Qué pasa, no? ¿Qué me pasa? Espíritus de opresión, ¿no? Que vienen a quitar lo que la persona tiene por el terror o la fuerza. Dice, sin tener derecho a ello, obrando a través de la ignorancia, debilidad o temor de la persona oprimida. ¿No? No tiene derecho. La casa de Jacob recuperará sus posesiones. Amén. No fuimos hechos, no es nuestro diseño que vivamos aplastados por el temor. No lo es. Es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad, doctora? La doctora Yanel me ha visto y ha tenido oportunidades de decirme, alíñese, pastora, ¿no? Porque hay momentos donde estaba tan fuerte el terror de ahogar, ¿no? El terror de ahogarme, me estaba muriendo tantas veces durante estos años, ¿no? Y el que dice no tengo temor a la muerte, cuando estás delante, ¿no? Cuando estás siendo jalado, sí tienes terror, ¿no? ¿Verdad? No. Empezar con el poder del Espíritu Santo a pararse a eso. No va a entrar, no. Respira. Lo echo fuera, ¿no? No lo acepto, no lo acepto, no es parte de mí. Y de a poco empiezas a ganar terreno, ¿no? En poco empiezas a ganar terreno, ¿no? Empezar al Señor, a pedirle al Señor que te muestre a ti, porque a cada uno de nosotros Él tiene armas. Él necesita mostrarnos, ¿no? ¿Y cuáles son las conexiones? Cada uno de nosotros tiene conexiones con el temor y la muerte que son distintas, ¿no? Algunas vienen generacionalmente, ¿no? Hay familias que están sujetas por el temor, ¿no? Que han sido gestadas en temor. Temor a no tener, ¿no? Temor a la pobreza, temor a la escasez. ¿Sabe cómo se vence el temor a la pobreza y a la escasez? Dando. Deja que se raje tu alma, tus pensamientos, ¿no? Con el diablo hay que ser, ¿no? Así que no quieres que dé, no, porque te pone terror, no vas a tener, ¿no? Si voy a tener, ¿quieres que dé más? Voy a dar más, ¿no? Y métete conmigo la próxima vez que me digas, voy a dar más, ¿no? Y lo hago, ¿no? Hasta que se rompa, empieza a romperse, te va a crujir todo adentro, ¿no? Te van a saltar las voces, no vas a tener, te estoy hablando, ¿no? En serio, ¿no? No vas a tener, cuando nos cambiamos para acá, las voces eran terribles en la noche, ¿no? ¿En qué te metiste, loca? ¿Cómo se te ocurre? No vas a tener, ahora vas a tener que pagar los 5 años del arriendo en la cárcel, no, día y noche, no vas a tener, no, ¿cómo se te ocurre? Una loca como tú nomás, ¿cómo se te ocurre meterte en esto? No, te digo, son luchas, ¿no? Son luchas tremendas, las voces son reales, la opresión es real, ¿no? El infierno es real, ¿no? La única forma es obrar con el espíritu contrario, ¿no? Y tener un espíritu de guerrero que decir, a ver, métete conmigo, ¿no? Y voy a dar el doble, ¿no? Voy a hacer lo contrario, ¿no? Mientras más temor trates de poner en mí, más voy a liberar a otros, ¿no? Mientras más debilidad trates de poner en mí, más me voy a levantar, ¿no? Amén. No tolerar el temor.
esa palabra temores del Salmo 34 que leímos significa megurá. Megurá, número 4035 del Strong Diccionario. Mire lo que megurá significa. ¿Se acuerda el Salmo 34? Que decía, me libró el Señor de todos mis temores. Esa palabra temores significa también bodega, almacén o granero. Están guardados. La idea del concepto es que los temores de David es que él es una bodega o almacén que guarda distintas cosas. Wow. Así como una bodega guarda cosas, esa, nosotros podemos ser bodega. Entonces, la idea es que usted proponga en su corazón y yo proponga que no voy a hacer bodega al diablo. Amén. Y tenemos tanta palabra que nos dice, no temas. ¿Cuántas veces dice el Señor en la palabra, no temas? No temas, porque Él sabe cómo fuimos hechos. Él sabe, ¿no? Por eso dice, no temas. Cada vez que le da una asignación a su gente, a Josué, cada vez dice, no temas, ¿no? ¿Por qué será? Porque Él sabe que nos vamos a enfrentar a eso. ¿Cuántas decisiones? Piensen en las decisiones que tomamos diariamente. ¿Cuántas decisiones tienen que ver con temor? O basadas o influenciadas por temor. ¿Qué porcentaje de nuestras decisiones son así? ¿No? La palabra dice en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No nos ha dado, diga, no me ha dado un espíritu de temor. O sea, el temor viene de una fuente distinta. Es importante que aprendamos a cerrar nuestros oídos. Cuando estábamos en una guerra que hicimos con Anita Méndez y Emerson y el pastor Fernando en la ciudad de la Florida, en Estados Unidos, la guerra por esa ciudad, vimos que la forma que había sido introducido el temor a la ciudad, porque es un lugar lleno de ocultismo, lleno de esoterismo, una cosa espantosa, ¿no? La forma que se introdujo el temor fue cuando llegaron barcos con gente de otros lados y soltaron cañones, ¿no? La gente que había en este lado, imagínense, ¿no? Un indiecito que no ha visto nunca nada y escucha estos sonidos de los cañones del barco, quedaron petrificados. Y se introdujo el temor, el terror. Cuando estuve haciendo la guerra en Disneylandia, ¿no? Podía ver a los padres llevar a los niños a esos juegos, ¿no? O cosas que son casas de fantasmas y montones de cosas donde yo veía a los niños así, pero porque todas las casas, esos lugares donde van, todos utilizan sonidos, ¿no? Y esos sonidos traen pavor, ¿no? Tenga cuidado donde lleva a sus hijos. Tenga cuidado a dónde lleva a sus hijos, qué es lo que hay, ¿no? Y los niños aterrados, ¿no? Y los papás, ay, no seas exagerado, ¿no? No seas así, ay, sonríe, se lo estamos pasando bien, ¿verdad? Y los niños, ¡ah! ¿No? ¿Pero qué te pasa? Lo estamos pasando bien, si salimos, estamos en Disneylandia, ¡ah! ¿No? Es descriteriado, ¿no? No entiende. Tenemos que ser gente entendida, ¿no? ¿Qué es lo que sueltan los sonidos?
Tenemos que ser gente que conoce, ¿no? ¿Sabes una de las cosas? Se va a reír, pero es cierto. Esas ruedas grandes, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Sí, esas grandes donde la gente, ¿no? Que se viene una cosa que se, ¿no? Y se va hacia arriba y después, ¿no? Da vuelta, montaña rusa, así de todos los tamaños, ¿no? Llevan a las personas a experiencias tan tremendas de terror, ¿no? La gente lo hace de tonta, ¿no? Y dice, ay, qué divertido, ¿no? Produce, ¿no? O sea, se somete a experiencias de terror. Lo encuentra súper divertido, ¿no? Uno sabe la cantidad de demonios que se le meten, ¿no? Con esa experiencia lo encuentra súper divertido, ¿no? Igual que se exponen a películas y a todo tipo de cosas, no sabe lo que se está exponiendo. No porque nosotros no veamos, no toquemos algo, quiere decir que no existe. No. La gente entendida es gente que es capaz de ver todos los días a dónde va y cómo se está moviendo el mundo espiritual a su alrededor. Dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, ¿no? La inseguridad, la timidez, la cobardía no son de Dios. ¿Aló? No son de Dios. Tenemos que entender eso. No son de Dios. No es que yo soy tan segura. Yo soy así. No eres así. Tenemos que empezar a ver cómo nos creó el Señor. No nos creó con un diseño de inseguridad. Sino piense en su vida. ¿Cuántas cosas no ha hecho por inseguridad? ¿Hola? ¿No? ¿Cuántas cosas no ha hecho? No ha sido, no es por estar comparándose con otro. ¿No? ¿Se ha dado cuenta que nunca el diablo va a venir a decirte, a ver, Silvita, no, mira, compárate a ella, ¿no? Porque tú eres mucho más. O sea, nunca va a venir así. Siempre viene a decirte lo contrario, ¿no? Mírala, ¿no? Mira tus gusanos, ¿no? Bueno, para nada. ¿No nos dice eso el diablo? ¿Nos dice eso? Hoy usted está mirándome así con cara de... ¿Te dice eso o no? Claro. No, mentiroso. Mentiroso, dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. O una mente capaz de ser equilibrada. Equilibrada. Una mente que no se anda zamarreando con cualquier cosa. ¿No? Ahora, otra cosa que gatilla el temor es una valoración negativa. ¿No? Cuando hay cosas adentro, por eso tenemos que ser honestos con el Espíritu Santo. Hay cosas dentro de nosotros, ¿verdad? Que nos dicen que algo malo va a ocurrir. ¿Hola? ¿No? Cuidado con esto, que va a pasar algo peor. ¿No? Y empieza a haber una valoración dentro de nosotros de que algo malo va a ocurrir. ¿Por qué no hay una valoración de que algo bueno va a ocurrir? ¿No? Mientras más nos desconectamos de una fuente y nos conectamos a las fuentes de Dios, menos vamos a tener temor de malas noticias, menos vamos a tener valoraciones de que van a ocurrir cosas feas, ¿no? Vamos a tener la capacidad de enfrentarlo, la capacidad de verlo, ¿no? Y de pararse y decir, oye, no, esto no es mío, ¿no? Esto no es mi diseño, no lo quiero. El celo es una forma de temor. Los celos. ¿Sabe lo que hablo? ¿No? Celos son temores a ser desplazados, a no ser tomado en cuenta. De ahí viene la competición, la competencia insana, el temor, ¿no?
a que no me quieran tanto, a que no les guste tanto, el rechazo. Son todas formas de temor. Esa palabra en Génesis 3:10 que dice miedo, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, es la palabra yaré, que significa estar parado en temor, aterrorizado, temer o asustado. Y se acuerda, si usted se acuerda, en todo lo que Dios le dio a Adán, Dios lo hizo para dos cosas, dos diseños. Un diseño de ser fructífero. Amén. O sea, el ser estéril no es un diseño de Dios. No hablamos de esterilidad física, ¿no? El de ser estéril, ¿no? Esa cosa de gente que pasan generaciones y siguen atascadas en las mismas cosas, en las mismas deudas, ¿no? En las mismas enfermedades, en las mismas ataduras, ¿no? Las mismas cosas siguen, ¿no? Y la gente dice, bueno, será de Dios, ¿no? No es de Dios. No. Necesita una persona que se pare a defender su generación. Voy a ministrar sobre maldiciones generacionales, ¿no? Muy importante lo que me trajiste, ¿no? Muy importante, ¿no? Basta una persona que se pare y diga esta cosa se corta. Esa persona puede ser tú. Tú quieres, ¿no? Esta cosa se corta. Una persona que se pare y diga no más. Porque Dios creó con dos diseños, ser fructífero y gobernar. Amén. Ahora, el principio de la Biblia, hay un principio básico que dice, el que es fiel en lo poco, será puesto sobre lo mucho. Ese principio también fluye para el gobierno. El que aprende a gobernar sobre poco, va a poder gobernar sobre mucho. Amén. El que tiene fe en poco, va a tener después fe sobre mucho, ¿no? Si tú te paras y dices, ¿sabes qué más? Nunca jamás voy a faltar a un servicio, a un discipulado, porque no tengo plata. Principio de gobierno, ¿no? Yo lo hice, por eso le estoy diciendo que funciona, ¿no? El diablo te va a mirar distinto, ¿no? Y a la vez vas a ponerte en una posición de recibir de Dios la finanza. ¿Me entiendes? Se gestan muchas cosas, ¿no? Pero ese sistema, ese principio de gobierno, ¿no? Empieza uno a ejercitarse en lo poco y después va aumentando. El temor, el único temor que aparece como dado por Dios, sale en Génesis 9 en relación a los animales, en relación a Noé. Dice la Biblia que le dijo a los animales que tendrían temor, ¿no? Pero no es de los animales, sino al revés. Voy a terminar con esta palabra. Job 3, del 25 al 26. Búsquenlo. Job, capítulo 3, del 25 al 26. ¿Lo tiene? Job, capítulo 3, 25 y 26. ¿Lo tiene ahí? Me ha acontecido. Me ha acontecido. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré ni me estuve reposado.
Vínome, no obstante, turbación. Se va a leer en otra versión un poco más moderna. Dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo. No descanso, sino que me viene turbación. Hay 4 cosas aquí que Job habla que le acontecieron o lo afectaron por causa del temor. Primero, no hay reposo. Cuando no hay reposo, no hay descanso, no se pueden recuperar las fuerzas. Hola. El Señor ha provisto del descanso para que podamos recuperar fuerzas. Amén. El dormir en la noche, el descansar bien, es una forma, ¿verdad?, que el Señor ha provisto para que recuperemos fuerza. ¿Verdad? Cuando estamos llenos de temor, eso no pasa, no hay reposo, ¿sí? ¿Quién puede dormir bien cuando ¿no? Segundo, no hay tranquilidad, no alcanza la paz. ¿Quién está en temor y está tranquilo? No hay, ¿no? Tercero, no hay descanso, no hay aliento, siempre hay agotamiento. Cansancio continuo, agotamiento continuo, estrés continuo. Entonces lo que tiene que hacer no es ir al psicólogo a decirle que lea una pastilla, sino empezar a ver de dónde viene ese cansancio. Y cuarto, turbación, confusión y desconcierto.